Hola mis hermanos, bendiciones para todos ustedes, quien les habla Yumi Ordóñez y bienvenidos a un nuevo devocional. Hoy quiero compartirles y hablarles un poco sobre qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Miren que hay veces que en nuestras oraciones nosotros siempre le decimos al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, mas no la nuestra, mas no la mía. Pero en lo profundo de nuestro corazón, nosotros queremos que sea nuestra voluntad y no la de Dios, porque nosotros siempre queremos que Dios haga lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y nosotros debemos ser realistas, debemos no mentirnos a nosotros mismos con decirle a veces al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, mas no la nuestra, cuando nosotros realmente queremos que se haga también la nuestra, porque es lo que pensamos y en muy pocas ocasiones es, o sea, a veces no queremos como que aceptar lo que Dios quiere para con nosotros. Mire que en Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando la palabra nos dice que la voluntad de Dios, mis hermanos, es agradable y perfecta, ¿a qué se refiere? Mis hermanos, se refiere a que la voluntad de Dios, los propósitos de Dios y los planes de Dios para con nuestras vidas son perfectos, no tienen errores, porque la voluntad de Dios, el propósito de Dios es la salvación. Él quiere salvarnos, Él quiere perdonarnos, Él quiere redimirnos, Él quiere guiarnos por el mejor camino. Él quiere que también nosotros pasemos por esas pruebas, porque en medio de esas pruebas nosotros vamos a madurar espiritualmente, a crecer espiritualmente. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros, que nos dejemos guiar por Él, por su mano. La voluntad de Dios es que nosotros lo amemos, aprendamos a amarlo, a sentir temor hacia Él, que es respeto hacia Él. En la voluntad de Dios es que leamos su palabra y que la pongamos en práctica en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que amemos al prójimo, que lo amemos, que perdonemos, que seamos misericordiosos. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios. Miren que el plan y el propósito de Dios es eterno, pero la voluntad de nosotros, los seres humanos, siempre se basa a lo terrenal, a lo físico, a lo terrenal. A veces nosotros queremos que Dios cumpla nuestra voluntad, a veces casa, un carro, algo material, ¿sí? Cuando Dios lo que quiere es algo eterno. La voluntad de Dios y el propósito de Dios es algo divino, es algo eterno, maravilloso, que es mostrarnos la salvación. Pero a veces nosotros somos como que egoístas en esa parte, porque si vemos que el plan de Dios es maravilloso, su propósito es hermoso y no tiene errores, no tiene defectos, a veces nosotros preferimos nuestro plan, nuestra voluntad, lo de nosotros. Y miren que, ¿cómo nosotros descubrimos el plan de Dios? Pues aquí mismo en Romanos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Perdón, la renovación de vuestro entendimiento. Eso quiere decir que por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios va a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, ¿sí? De que ya no pensemos en las cosas del mundo, en las cosas materiales, por lo cual nosotros a veces nos afanamos y nos desesperamos, sino que nuestro pensamiento y nuestro entendimiento sea renovado para que nosotros anhelemos y aspiremos y deseemos lo eterno, lo que es la salvación. Eso es lo que quiere Dios cuando nos dice renovar nuestros pensamientos. Él renueva nuestros pensamientos por medio del Espíritu Santo. Y eso lo hacemos como leyendo la palabra,
estando en comunión diariamente con el Señor, en oración. Y miren algo muy importante, cuando Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, ¿sí? Él no nos obliga, Él nos deja esa elección a nosotros. Nosotros somos los que decidimos si queremos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas o nosotros hacer la nuestra, la que nosotros queremos hacer. Porque eso es lo que quiere Dios, que si nosotros lo buscamos a Él sea porque nosotros lo deseamos, lo anhelamos, queremos que Dios sea el que guíe nuestras vidas, queremos que Dios sea el que esté guiando y transformando y renovando nuestros pensamientos para que nosotros comprobemos que su voluntad realmente es perfecta y agradable. Pero también la voluntad de Dios duele, causa mucho dolor, causa lágrimas, porque por lo que le dije, por nuestra humanidad, porque a veces no aceptamos lo que Dios quiere, no lo aceptamos, porque siempre estamos aferrados a lo que queremos y la voluntad de Dios causa a veces ese dolor, lágrimas, pero es maravilloso, es hermoso, porque si nosotros nos dejamos guiar, nos dejamos llevar y por lo que Él nos quiere mostrar, nosotros vamos a llegar y a ese lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Miren que en la Biblia, en Daniel, Daniel capítulo 3, un pasaje que me gusta mucho, un capítulo pues que me gusta mucho leerlo y quiero compartirlos, es cuando estaban estos siervos de Dios, dice la palabra Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, recordemos que ellos fueron llevados a Babilonia, pero ellos allá, ellos no se contaminaron con las cosas de allá, de ese lugar, ellos no se contaminaron porque ellos desde un principio, ellos fueron rectos, ellos adoraban y alababan y honraban al Señor Dios Todopoderoso. Y en ese momento ellos construyeron una estatua al rey Nabucodonosor, una estatua grandísima, y todos tenían que adorar esa estatua. Pero miren que estos tres siervos de Dios se entregaron a la voluntad de Dios, a lo que Dios decidiera para con sus vidas en ese momento. Miren que en el versículo 10 del capítulo 3 de Daniel, versículo 10, dice la palabra: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos le responden así porque el rey les pregunta, ¿verdad? Y les dice, pues que obviamente ellos tenían que adorar a la estatua, porque ellos tenían que por obligación adorar, y ellos le dijeron que no era necesario que responderle a esa pregunta, porque ellos estaban más que decididos, más que entregados a la voluntad de Dios, a lo que Dios decidiera. Y sigue diciendo el 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Miren la fe tan grande que tenían estos tres hombres. Una fe grande, una fe inquebrantable, porque ellos estaban decididos. Ellos confiaron en el Señor. Dios nos puede librar de tu mano. Pero mire que el versículo 18 dice, y si no, o sea, y si no nos librará y si no nos librará, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. O sea, ellos estaban entregados completamente a la voluntad de Dios. Si los libraba o no, ellos seguían al final con el Señor. Al final. Y miren que ellos estaban aquí amenazados de muerte, amenazados de muerte, porque si ellos no adoraban, ellos iban a ser arrojados al horno de fuego, un horno grande, y iban a ser arrojados allí. Y ellos se entregaron a la voluntad de Dios, que fuera lo que Dios decidiera para con sus vidas. Si Dios los libraba o Dios permitía que ellos fueran quemados allí en ese horno.
Y eso es lo que hoy en día le tememos nosotros. La mayoría de los cristianos tememos a la voluntad de Dios, porque si Dios no quiere, ¿verdad? O si Dios quiere, entonces nosotros siempre nos ponemos a pensar, y si Dios no quiere que tal cosa se haga, y si es esto, entonces eh, ahí es donde caemos nosotros en ese dilema, ¿sí? Porque nos da miedo que Dios haga su voluntad. Porque si no nos gusta, si no nos parece, si nos va a doler, si vamos a llorar mucho. Y miren que estos tres hombres nos dan este ejemplo maravilloso. No quieren decir que estos tres hombres de Dios hayan sido perfectos, pero sí tenían una fe inquebrantable, una fe grande y confiaban plenamente al Señor. ¿Saben por qué? Porque el cristiano, el verdadero cristiano, muchas veces no sabe lo que está adelante. El verdadero cristiano que hace la voluntad de Dios no sabe siempre a dónde va, no sabe lo que está adelante, pero sabe una cosa, sabe confiar plenamente en el Señor. No duda de la voluntad de Dios, ni de los planes, ni del propósito de Dios. Y sabe aceptar un no de Dios, que es lo que a nosotros se nos dificulta, aceptar un no de Dios. Y estos hombres estaban entregados a aceptar el no de Dios, el no de Dios. Ellos tenían la fe de ser salvados, pero si no, igual ellos no iban a adorar la estatua, ellos no le iban a ser infiel al Señor, ellos iban hasta el final con el Señor. Y miren que en Mateos capítulo 26, mis hermanos, versículo 42, nuestro Señor Jesucristo también se entregó a la voluntad de Dios completamente. Miren que dice el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y en otros pasajes, en los otros evangelios, nos dice la palabra que él en ese momento de agonía en el Getsemaní, él lloraba muchísimo y su sudor era de grandes gotas, o sea, su sudor era tanta la agonía, era tanto la aflicción, era tanto el lloro en ese momento de Jesús, que él sabía lo que se le venía, él sabía lo que se le venía, que no era fácil, no era fácil todo por lo que él iba a enfrentar. Pero él le dijo, Señor, hágase tu voluntad en medio de la oración. ¿Por qué? Porque por medio de la oración, cuando nosotros vamos a orar, es a rendirnos a la presencia del Señor, pero para conocer la voluntad de Dios, para que Dios nos enseñe a aceptar su voluntad, no para darle a conocer a Dios nuestras voluntades, porque Dios conoce nuestro corazón y siempre en nuestro corazón va a haber algo de orgullo, que es lo que nosotros queremos y no es lo que Dios quiere. Y aquí nuestro Señor Jesucristo estaba mostrando humildad, a pesar de ser el Hijo de Dios, estaba mostrando humildad hacia el Padre, diciéndole, Señor, si no puedes, dice, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, tu voluntad. Y vemos que la voluntad de Dios en este momento, o sea, en ese momento, era mostrarnos la salvación por medio de su Hijo, de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús hubiese hecho la voluntad de él propia, de él, humanamente, y no la del Padre, hoy en día no hubiésemos tenido la salvación. Hoy en día no hubiésemos tenido ese camino hacia la vida eterna, esa oportunidad tan grande y maravillosa que Cristo nos está ofreciendo, porque Él nos ofrece la salvación totalmente gratuita, mis hermanos. Por eso que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es agradable y perfecta, porque Él quiere la salvación para todos. Él quiere que todos seamos hijos suyos. Él quiere que seamos redimidos, perdonados, restaurados, mis hermanos. Eso es lo que Él quiere para con nosotros. Por eso es que yo quería compartirles esta palabra a todos ustedes, porque es lo que Dios también ha venido tratando a mi vida personal, en mi vida cristiana, porque siempre debemos examinarnos, reflexionar, ¿sí? En que
¿Será que estamos permitiendo que Dios haga su voluntad en nuestras vidas? ¿Será que estamos decidiendo que Dios haga en nuestras vidas su voluntad? ¿O es que estamos de orgullosos, de egoístas, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que humanamente queremos nosotros y no le estamos permitiendo a Dios que haga lo que Él quiere para con nosotros, que Él nos muestre, que Él nos revele lo que Él quiere para con nuestras vidas? Entonces debemos examinarnos, ir a la presencia del Señor, decirle, Señor, te entrego mi corazón, mis pensamientos, mi vida, renueva mi mente, cambia mis pensamientos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, ayúdame a conocer tu voluntad, a entender que es agradable y perfecta para mí, que lo que tú quieres para mí es mucho mejor que lo que yo quiero para con mi vida, que tu voluntad siempre va a ser la mejor, así duela, así nos haga llorar, así nos aflija en el momento, pero es tu voluntad y no la mía. Ayúdame a elegirte a ti, a amarte a ti, a conocerte cada día más. Que mi orgullo, que mi soberbia, seas tú arrancándola de mi corazón y permitiendo conocerte cada día más. Eso es lo que nosotros debemos pedirle a nuestro Señor por medio de las oraciones y leyendo su palabra, porque cuando leemos la palabra es Dios el que está hablando a nuestros corazones. Así que mis hermanos, esta era la palabra que yo quería compartirles a ustedes. Espero que la mediten, que la reflexiones y no olvides compartirla para que así muchas otras personas sean edificadas por medio de la palabra de nuestro Señor, mis hermanos. Recordemos que si compartimos la palabra, muchas otras personas pueden estar pasando por esos momentos y Dios habla a sus corazones, haciéndoles saber, entender que lo que Dios quiere para con nosotros es maravilloso. No olvides de suscribirte al canal, a darle a la campanita de notificaciones. Así que mis hermanos, atesoren estas palabras en sus corazones y que Dios los bendiga grandemente.